Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 9:31 en directo aquí en Navarra Televisión. Bienvenidos al debate de las elecciones a la presidencia del Club Atlético Osasuna, que van a tener lugar el próximo sábado, día 30. Mañana jornada de reflexión, así que no podemos estar en mejor momento para ver este cara a cara entre los dos candidatos. Presentamos, no queremos perder mucho tiempo en las presentaciones, ya que ustedes seguro que ya lo saben en sus casas, por el abogado de 63 años, la última década, miembro de la Junta Directiva de Patxi Izco, Miguel Archanco Taberna. Miguel, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, con ganas ya un poquito de que se vaya finiquitando y llegue el día. Termine, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. También presentamos al asesor laboral, 60 años, miembro de la plataforma Todos Somos Osasuna, Javier Zabaleta Bueno. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches, Miguel. ¿También se está haciendo un poquito largo esta campaña, con ganas de acabar? ¿O? No, la verdad es que no es que esté encantado haciendo la campaña, pero tampoco me encuentro a disgusto. Las tensiones iniciales pues ya las he ido superando y yo creo que en este momento estoy más tranquilo que en otros momentos. Vamos a explicar un poquito para que la gente en sus casas lo sepan, ya que nuestros candidatos ya lo saben, la mecánica, 3 temas fundamentales: proyecto económico, proyecto deportivo, proyecto social, esa relación con el socio, y un mecanismo bien sencillo. Van a tener 2 minutos cada uno para defender la primera cuestión, la económica. Posteriormente habrá un debate que, como la RAE lo dice, es una confrontación de opiniones diferentes, así que ustedes van a tener la oportunidad de darse réplica, etcétera, etcétera, tranquilamente. Eso sí, por supuesto, sabemos que no va a faltar la educación y el respeto, y si en algún momento, de cara sobre todo a la gente de casa que no pueda oír bien, pues ya si eso iremos moderando para que la gente pueda comprender y entender perfectamente en sus casas el mensaje que ustedes quieren trasladar esta noche, y posteriormente ya otros 2 minutos, ya un alegato final en cada uno de los temas. Así va a ser. Hemos hecho el sorteo, nada, unos minutos antes de empezar, y va a comenzar el señor Javier Zabaleta. 2 minutos de tiempo tiene, señor Zabaleta, para hablar de ese proyecto económico que aspira con su candidatura a la presidencia del Club Atlético Osasuna. Sí, bueno, nosotros en materia económica y en lo que tiene que ver con Osasuna, lo que pretendemos en primer lugar es hacer una auditoría del club que nos muestre el agujero económico que el señor Archanco ha hecho en estos 10 años. Queremos poner esta auditoría al servicio de los socios y por eso será pública, porque nuestra idea es que Osasuna debe ser gobernado con transparencia. Queremos hacer un plan de viabilidad de Osasuna que nos determine el presupuesto que podemos hacer, un plan de viabilidad a medio y largo plazo, porque no hay otra manera de acometer la situación económica que Osasuna padece. Queremos cumplir con las obligaciones con Hacienda, porque todos los navarros cumplen y Osasuna, sin embargo, incumple sistemáticamente. Queremos un planteamiento de austeridad que haga que Osasuna sea gobernado gastando lo absolutamente imprescindible. No queremos fichajes extraños y caros que luego no aportan a la economía del club. Queremos incrementar los ingresos de marketing porque es perfectamente posible y porque no hemos entendido en ningún momento la razón por la cual no se ha hecho en estos años. Queremos utilizar mejor los espacios publicitarios. Queremos renegociar los derechos televisivos si no se han hecho y renegociarlos como es adecuado. Que tenemos una máxima fundamental en relación con esto. Se trata de ingresar más que gastar. Pero en todo caso hay un planteamiento en este asunto que nos ha dolido mucho, que es en primer lugar el conchavamiento que se ha producido entre Patxi Izco y Miguel Archanco para hacer las elecciones en el peor día que se podían hacer, cuando la gente se está marchando de vacaciones, en perjuicio de los socios y en perjuicio de la participación, evitando capacidad de respuesta y organización. Señor Zabaleta, hemos sobrepasado los 2 minutos, les hemos advertido. Ahora, si quieren, luego en el debate podrá continuar su discurso. Señor Archanco, lo mismo, 2 minutos de reloj los que dispone para expresar su proyecto. Sí, el señor Zabaleta sigue, como a lo largo de toda su campaña, con ese espíritu catastrofista, empezando por un agujero económico que me lo achaca y por un conchavamiento
del día en que se producen las elecciones. No hay un agujero económico. Osasuna tiene una deuda neta de 25.856.041 euros. Esta es la deuda. Esta es una deuda asumible y es una deuda que además se ha producido al mismo tiempo que el patrimonio de este club, y ahí sí he participado, ha crecido de una forma increíble. Y eso está ahí y se puede comprobar. Ha crecido en los desarrollos urbanísticos del reino, partiendo de haberlos puesto a nombre de Osasuna, cosa que no estaban, y Tajonar se ha duplicado en su dimensionamiento superficial, además de tener una parcela, en su además, totalidad. 2 minutos y además ahora, de por tener favor. perdón, me ha distraído la interrupción, preferiría que no se produjera. No va a volver a producirse y luego ya, si quieren, debandan. Puede Y proseguir, señor en Tajonar, además de ese incremento para lo que es la ciudad del fútbol, pues también una partida de aprovechamiento que por su valor puede hacer desarrollar Tajonar. Se ha hablado también de que se debe a Hacienda. Hay una deuda con Hacienda que no llega a 29 millones de euros, que forma parte de esta deuda neta, y esa deuda se va a pagar. Y esa deuda se va a pagar por la vía de unos ingresos que se van a superar, que van a ser van a incrementarse, y además bajo la condición de que por el incremento de esos ingresos, que son una realidad y que provienen de un contrato de televisión que ya está, vamos a tener remanente suficiente como para que en el ejercicio las obligaciones tributarias de cada uno de los ejercicios se asuman dentro de ese ejercicio, y queda un remanente para, con un convenio con el Gobierno de Navarra, ir amortizando en el tiempo la deuda. Lo que no estoy de acuerdo es que se diga o que no se entienda que ha pasado con el marketing. Con el marketing ha pasado que 200.000 euros no pueden ser un estímulo en la camiseta, porque además la camiseta también lleva otros sponsores que pagan muchísimo dinero, y no puede ser que la camiseta en el frente tenga un aporte económico inferior al resto de los sponsors que están en la camiseta. Muchas gracias, señor Archanco. Tenemos, insisto, ahora 10 minutos y ahora sí que se van a poder replicar. Por favor, insisto, en los 2 minutos que tienen ustedes cada uno, no se interrumpan, porque si no es cierto que se puede perder el hilo, el uno por el otro. ¿Qué era lo que quería replicar? Ahora sí que tiene la oportunidad. Claro, Osasuna patrimonialmente está total y absolutamente hipotecado. Todos sus bienes están hipotecados. Osasuna está endeudado total y absolutamente. Y esa es la realidad económica más importante. Aquí lo que hay es un intento de tapar esa realidad económica mediante el designio por parte de Izco a Miguel Archanco como su hijo predilecto y a mí como el hijo pródigo que me echa a los leones, ¿no? Están aterrorizando a toda la plantilla, a todos los empleados de Tajonar, están aterrorizando a todos los empleados del club y de la fundación, diciendo cosas como que los vamos a despedir a todos para meter yo a todos mis amigos. Es una cosa absolutamente escandalosa, que no tiene nada que ver con la realidad, y están utilizando eso para hacer la campaña electoral del señor Archanco. Ese es el elemento esencial, es decir, en vez de que el club se mantenga absolutamente al margen de la confrontación electoral y que las elecciones las tengamos que realizar entre el señor Archanco y yo, lo que están haciendo es que Pachi Izco está hablando con las empresas para recogerle votos. El gerente de la Fundación de Osasuna está recogiendo votos para el señor Archanco. Y los empleados del club exactamente lo mismo, es decir, los han aterrorizado con un mensaje de miedo, de manera que me miran a mí como el coco que va a llegar allá y que va a pasar con ellos. Yo no sé. Ese tipo de planteamiento. Vamos a dejarle ahora al señor Archanco que responda eso y no sé qué clase de señor mensaje quieres mandar al socio de Osasuna. Yo espero que el socio de Osasuna sea inteligente y entienda que todo esto es una parafernalia que no nos va a conducir a nada. Que yo soy el hijo predilecto, yo tengo a mi padre, y yo soy de ser predilecto de alguien, será de mi padre, de nadie más. A mí no me tiene que hacer nadie ninguna campaña, me valgo por mí solo, porque además tengo 10 años de experiencia en el club que me avalan
conozco todo el club de arriba abajo, cosa que tú no puedes decir porque lo desconoces rotundamente y no hay más que verte lo que dices, y desde luego faltas reiterada y constantemente a la verdad. Yo no he hablado para nada aterrorizando a nadie en Tajonar. A los empleados del club has tenido la habilidad de aterrorizarlos tú, pero ¿sabes por qué? Pues porque lo que tú planteas es de tal disparate, y ellos, que llevan 25 años como media en el club y han visto el club y quieren el club, cuando te oyen, están aterrados, pero están aterrados por lo que tú dices, no porque yo les haya dicho que tú les vayas a quitar el puesto de trabajo y yo se lo voy a mantener. No, están aterrados por lo que les estás contando, por lo que estás diciendo, porque no tienes ni porretera idea, y perdóname la expresión, y te dignas, y lo único que te preocupa es descalificarme diciendo que yo soy el hijo predilecto de Pachi. Mira, Pachi y yo hemos tenido una relación durante 10 años, Pachi tiene sus ideas, yo tengo las mías, y si a mí me apoyan unos, será porque a lo mejor doy más credibilidad y tienen más confianza en mí que la que pueden tener recoger de ti a la vista de lo que tú dices. A los señores candidatos, tal vez igual, como el tiempo es oro y el debate no va a durar hasta el próximo sábado, si quieren, podríamos igual centrarnos, o lo que la gente en sus casas quiere es cómo la candidatura del señor Zabaleta, cómo la candidatura del señor Archanco, ahora que han hablado de la deuda, va a poder solucionar este tema. Yo creo que igual la gente en sus casas es un aspecto esencial, Gonzalo. Es decir, al responsable del bar de Tajonar, a las chicas que están, le han dicho que yo voy a quitarlas de allá para poner a un amigo mío que me está apoyando en la campaña electoral. Y eso hace que le acompañe a recoger votos por ahí. Las chicas del bar de Tajonar, sí, la verdad, no sé, yo creo que habré entrado en el bar de Tajonar en 10 años 4 veces. Te han acompañado para recoger votos en un pueblo de Navarra. No sé qué tipo de debate quieres que tengamos. Yo preferiría que fuera un debate informativo hacia el socio de lo que es tu programa, si lo tienes, y lo que es mi programa. Y aprovecho la ocasión, porque antes no me lo has dejado decir que es fundamental que si tienes un patrimonio, le des rentabilidad a ese patrimonio. Si tienes patrimonio, le das rentabilidad a ese patrimonio. Y a mí no me parece ninguna barbaridad económica, sino todo lo contrario, que poderle sacar por vía de la hipoteca rentabilidad a los campos de hierba donde se juega, a mí eso me parece de una habilidad económica maravillosa. Eso no es estar hipotecado, eso es estar dando rentabilidad a tu patrimonio. Señor Zabaleta. Esa actitud que tenéis, semejante actitud de meter miedo para haceros la campaña electoral y para aterrorizar, es un planteamiento que en definitiva lo que pretende es ocultar una realidad económica desastrosa de Osasuna. Y no es casualidad que yo vaya al Sadar a hacerme unas fotos y se me lance como una pantera Pachi Izco para decirme que cómo se me ocurre decir que el problema es ese. Si todos sabemos el endeudamiento que tiene... Oye, si le vas a dejar que me corte continuamente... Gonzalo, Zabaleta, si usted también le ha cortado a él, estamos en una discusión, en una confrontación. A mí. No, pero déjame que lo exprese y luego tú me contestas. Es que si no me estás cortando continuamente. El otro día en el debate de la radio... Son los dos, se están cortando los dos. Y la gente en sus casas, yo creo que quiere ver otra cosa en el debate de hoy. Pero bueno, ustedes son libres. Hay un problema fundamental, es decir, aterra la posibilidad de que nosotros entremos y levantemos las alfombras. Eso es lo que aterra fundamentalmente y de ahí que se cree esa política de miedo en contra de nuestra candidatura que no tiene nada que ver con la realidad en ese planteamiento y que es un elemento esencial. Es decir, nosotros no hemos hablado mal de ningún empleado de Tajonar, en todo momento hemos sido exquisitamente respetuosos y siempre hemos hablado de orientaciones que hay que llevar en las cosas. Nosotros contamos con toda la plantilla que hay allá en cualquier planteamiento que haya que desarrollar y lo único que hacemos es orientar las cosas en el sentido correcto, no lo que habéis hecho vosotros en este tiempo, que habéis endeudado hasta las orejas Osasuna, hasta el extremo de que no sois capaces de pagar ni siquiera los salarios de los jugadores del año pasado. Mira, estoy de oírte lo de las alfombras ya un poco ya cansado. No te voy a contestar ya más sobre las alfombras. Y si sigues por esa línea, en el debate va a haber muy pocas soluciones de cara al socio. Todo quieres que esté mal, todo quieres que esté fatal. Y hay una realidad, yo la tengo aquí, estos son mis números, estos son los números que están auditados, estos son los números que tiene aprobada la Junta de Compromisarios, las deudas de Osasuna ya te las he dicho, ya te he dicho cuáles,
y el reproche de que el patrimonio, que es excepcional y que es del orden de los 3 o 4 clubes más importantes, pues claro que hipotecado. Hay que tener 2 narices para hipotecar un campo de fútbol y que te dé rentabilidad, porque es fácil hipotecar un hotel o hipotecar una casa o hipotecar un chalet, pero hipotecar un campo de fútbol y que tenga además valor, eso tiene un mérito muy grande y eso no puedes contabilizarlo económicamente nunca como un agravamiento de tus bienes, al contrario, ahí están los bienes hipotecados y tú, con tu solvencia que la tienes, vas pagando esas hipotecas, porque si no, se ejecutarían las hipotecas y nos quedaríamos sin campo. Pero como no tenemos los campos, hacemos las hipotecas, financiamos con las hipotecas y devolvemos las hipotecas. Os están embargando las cuentas de los jugadores porque no pagáis. Os están embargando las cuentas de los jugadores porque no pagáis las deudas con Hacienda. Tenéis un problema económico. Claro que sí. ¿Trae los embargos? Sí, se están embargando las cuentas de los jugadores porque no pagáis las retenciones con Hacienda. Es un problema. No tienes ni idea. Claro, y entonces por eso te obliga a mentir descaradamente. Es decir, les están embargando las cuentas a los jugadores de Osasuna porque no pagáis a Hacienda. Esa es la realidad que hay. A lo mejor ellos no han pagado a Hacienda. Ellos no han pagado a Hacienda. Y si ellos no han pagado a Hacienda cuando sus contratos les obliga a pagar a Hacienda, o sus contratos han sido objeto de revisión por la Hacienda, pues claro que les embargarán sus haciendas. No conozco ninguna, no conozco ninguna cuenta embargada. Para mí... Sí. Pues hay cuentas embargadas. Hay cuentas embargadas de jugadores porque no pagáis a Hacienda las retenciones que en los contratos. Hay cuentas embargadas de jugadores. Y yo te digo, las cuentas son no pagáis las obligaciones de los jugadores. Ese es el problema que tenemos aquí. Que sus contratos, cuando tienen contratos y reciben en bruto, porque hay contratos en neto y contratos en bruto. Los contratos en neto nosotros pagamos a Hacienda, pero los contratos en bruto lo pagan ellos. Si ellos no pagan a Hacienda, pues les embargará a Hacienda. Si yo pago mis impuestos, ¿a mí por qué me van a embargar a Hacienda? Y habéis pagado con pagarés a todos los jugadores que vencen ahora y vosotros, para poder hacer frente a esa circunstancia, ¿qué es lo que pasa? Que estáis como locos esperando que renovemos los socios para poder pagar lo que... Esa es la realidad que tenéis. Es que tú no tienes, pero es que desconoces de tal medida cómo funciona la economía de un club de fútbol, que desde luego lo único que pido al socio, de verdad, por favor, que no te dejen entrar para administrar ninguna cuenta. Pues para que no cree una deuda como la que tú has creado, Miguel. Para que no cree una deuda como la que has creado tú. Y lleve al club a una situación económica en riesgo de ir a segunda división por ese hecho. Por una, mira. Esto es otra barbaridad. Claro. El Glasgow Rangers es un club que se conoce muy mucho en Navarra y que acaba de bajar a segunda división. Pero el Glasgow Rangers se conoce y acaba de bajar a segunda división, y ese es el riesgo que tiene Osasuna. Señor Zabaleta, señor Archanco, hemos pasado los 10 minutos y la gente en sus casas no ha oído nada por el momento de cómo es posible intentar acabar con la deuda de Osasuna, qué plazos se han marcado, qué plazos se marcan sus candidaturas. Últimos 2 minutos individuales. Señor Zabaleta, que es el que ha empezado, también va a concluir esta parte, luego será al revés. 2 minutos y si quiere dar algo de esto, responder al socio, no sé cómo... Hay un elemento esencial, es decir, primero hay que conocer la realidad económica que están ocultando. Es imprescindible que sepamos cuál es la deuda real de Osasuna para poder acometerla. Nuestro convencimiento es que supera entre la suma de lo que es la deuda de Osasuna más la de la Fundación los 84 millones de euros. Esa situación, planteártela, si además resulta que hay más agujeros, pues es un serio problema. Pero hay medidas que se pueden actuar para plantear eso. Lo primero, un plan de viabilidad que contemple la realidad económica del club. En segundo lugar, hay que acomodar la plantilla del club a las reales posibilidades. Es decir, si lo que juegan efectivamente son entre 18 y 20 jugadores, no podemos tener una plantilla de 31 porque tiene un coste altísimo. Tenemos que conseguir mayores recursos económicos porque eso nos permitirá invertir más en nuestra plantilla. Y esos recursos económicos van a estar fundamentalmente en 2 aspectos. Un aspecto primero es la venta de la camiseta de Osasuna como un factor, el marketing en definitiva, y el segundo aspecto fundamental es la renegociación que
debe de hacerse de los derechos televisivos y que nosotros contemplamos en el planteamiento que se lleva a cabo en Alemania e Inglaterra como elemento esencial, y eso es lo que nos permitirá invertir más en el presupuesto de Osasuna y conseguir una plantilla más competitiva. ¿Ustedes tienen vendida el pecho de la camiseta de Osasuna si salen elegidos? Nosotros estamos en negociaciones con una empresa para ello y eso nos permitiría obtener hasta 800.000 euros. Perfecto. Señor Archanco, también tiene sus 2 minutos exclusivamente suyos para también exponernos un poquito ese proyecto, cómo va a poder salir Osasuna de la duda, esos ingresos que también usted ha dicho que se puede llegar hasta los 35 millones de euros. De acuerdo. Primero tendré que empezar por decir que mejor que esta campaña termine cuanto antes, porque hace 4 días la deuda de Osasuna superaba los 70 y hoy estamos en 84. Si seguimos no sé a dónde vamos a llegar. La deuda de Osasuna la he dicho antes y no quiero marear con números al espectador. ¿Y esto cómo se paga? Se paga con unos ingresos que se incrementan. ¿Hasta dónde van a llegar? Hasta 35 millones de euros. La diferencia entre los 35 millones de euros y lo que hoy requiere, que es un gasto aproximado de unos 27, 28 millones de euros, nos sale un remanente de 7-8 millones de euros aproximadamente, con los que vamos a hacer 2 cosas que lo vuelvo a repetir, lo he vuelto a decir y lo vuelvo a repetir, que es, por una parte, pagar en el día a día, en el ejercicio económico de cada ejercicio, las obligaciones tributarias que existen con la Hacienda. Por lo tanto, ya no se incrementa la deuda, ya no se incrementa la deuda con la Hacienda. Y segundo, se llega a un pacto de colaboración, porque aún aquí hay remanente, para con unas cuotas periódicas amortizar. 3 millones en sanciones que tenéis. Es el momento del señor Archanco, por favor, señor Zabaleta, por favor. Agradeceré que no lo hagas. Y no sé qué más cosas puedo decirte, porque como te empeñas en no querer ver la realidad, pues es muy difícil convencerte. Yo tengo aquí los números, vuelvo a decirte, de las cuentas del club, aprobadas por la Junta de Compromisarios, auditadas para la Liga de Fútbol Profesional. La Liga de Fútbol Profesional, para que tenga la licencia UEFA, tienes que tener unos ingresos superiores a la deuda neta, y si no, no te dan la licencia UEFA. 11 equipos de los 20 de Primera División tenemos licencia UEFA. El Málaga, me enteraba esta tarde... ¿Y habéis presentado las cuentas? Es el tiempo del señor Archanco, por favor. Que está en un problema y que a lo mejor no accede, no llega a la licencia UEFA, con lo cual nosotros estamos ahí en el escaparate. Pero vuelvo a repetir, la deuda de Osasuna, les he dicho cuál es, la deuda de Osasuna está controlada, la deuda de Osasuna no va a crecer, la deuda de Osasuna no es un catastrofismo, la deuda de Osasuna no nos va a llevar a Segunda División, porque mientras el equipo gane no vamos a Segunda División. Iremos a Segunda División cuando el equipo pierda. Y desde luego, con un presupuesto de 20 millones de euros, eso no hace falta que el equipo gane. Es que no se puede hacer un equipo y entonces sí nos vamos a Segunda División. 3 Muchas gracias, señor en Archanco. recargos y sanciones de Hacienda, Miguel. Señor Zabaleta, señor Archanco, vamos a hacer una pequeña pausita para la publicidad, tranquilamente. Nada, en un momento aquí volvemos en este especial debate de las elecciones a la presidencia del Club Atlético Osasuna y hablaremos del aspecto deportivo que ofrecen las 2 candidaturas. Diez y un minutos, aquí en directo, Navarra Televisión, el debate especial de elecciones a la presidencia del Club Atlético Osasuna. Vamos a hablar ahora del proyecto deportivo, espero haberlo hecho, del tema económico, aunque nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, del aspecto económico. Cierto. No sé qué pensarán los socios, que en definitiva para ellos se está realizando este debate. Tema deportivo, antes ha comenzado el señor Zabaleta, turno 2 minutos, por favor, 2 minutos de verdad, sin ningún tipo de réplica, de molestia, luego habrá tiempo para el señor Archanco, primer equipo, ambos candidatos ya han mostrado su confianza en el mismo técnico, el actual, en José Luis Mendilibar. Hoy hemos conocido, por cierto, el tercer fichaje, el de Arribas, central procedente del Rayo Vallecano, que viene a suplir a Sergio. Promesas, etcétera, etcétera, etcétera. Señor Archanco, 2 minutos. Bueno, muy bien. El proyecto de Osasuna es un proyecto global que nace de conceptuar al Club Atlético Osasuna como un club de primera división. Un club que durante los 10 años, con gran sacrificio y esfuerzo, ha conseguido ser
un referente en la primera, un fijo, ya un clásico prácticamente de la primera división. Por lo tanto, todo el proyecto de esta Junta Directiva será que Osasuna en primera división. Esa es nuestra champion. Para estar en primera división necesitamos una plantilla competitiva y una plantilla ajustada a nuestro criterio económico, a nuestras posibilidades económicas. Para ello tenemos que establecer criterios de contratación muy claros, buscar unos jugadores fundamentalmente que sean ambiciosos, que sean jóvenes, que sepan a dónde vienen y que quieran estar aquí. Eso con respecto al primer equipo. Y ese primer equipo, pues no por su economía, sino por la filosofía de Osasuna, debe estar siempre mirando a la cantera. Y el entrenador, que sea responsable del primer equipo, tiene que saber que viene a un club de cantera. Unas veces salen más canteranos y otras veces salen menos canteranos. Un club de cantera, no, vuelvo a repetir, por la economía, porque muchas veces se dice hay que recurrir a la cantera porque para obtener unos rendimientos económicos apropiados. Aunque, hay economía en ese planteamiento, sí, pero por encima de esa economía eso no es suficiente. Lo que es una filosofía de club, de un club en primera división con una filosofía de cantera. Y en eso tiene que jugar una base importante el entrenador. Luego viene el promesas. El promesas debe de nutrirse del juvenil. Del juvenil, normalmente, y tengo los datos aquí, se nutre mayoritariamente de gente de propia Navarra, pero también de su entorno. Y no debe hacer ascos Osasuna a que existan juveniles de otras comunidades que puedan incorporarse. De ese juvenil y de la fuerza de ese juvenil, en primera división y en división nacional y en primera división, debe de ser la cuna y referencia para el promesas. Y en el promesas, que lleva 30 años en segunda división, debe de tener una calidad de jugadores suficientes como para garantizar estar en segunda división, que para Osasuna es muy importante. Ahora ondearemos en el tema. Señor Zabaleta, su turno, 2 minutos. Nuestro objetivo es Osasuna en primera división. A eso sujetaremos el planteamiento fundamental nuestro dentro del club. El objetivo nuestro es una plantilla de 20 a 22 jugadores en el primer equipo que permita, primero, el objetivo de contar con los jugadores del promesas y a la vez reducir los costes económicos. Como máximo 2 o 3 jugadores a fichar cada año, 2 o 3 que marquen la diferencia, no un montón de jugadores como se hace habitualmente y que luego no aparecen en las alineaciones del club. Un entrenador que sepa que la cantera es un elemento fundamental para nosotros y que el no contar con ella será un factor contractual para anular esa relación. Una política de contar con los jugadores de casa sin traspasarlos en el momento en que dan una patada un poco más acertada que otra. Estamos esperando que cualquiera salga y se lleve ya inmediatamente a Andrés Fernández. Esa es una política absolutamente nefasta. Cambiar la política de fichajes de Osasuna promesas nos parece un elemento fundamental. Jugadores de 23 años que el año pasado han jugado 13 partidos y que han sido desechados por otro club nos parece desacertadísimo como política de cantera. Fichar 6 jugadores para Osasuna promesas del entorno de los 23 años y al año siguiente se le da la boleta a 5 de ellos me parece algo profundamente desacertado. Nos parece fundamental recuperar las zonas de Navarra que por la desidia de Osasuna ha permitido se implanten otros clubs. Hay que hacer coincidir los intereses de los clubs convenidos con los de Osasuna. Un partido de Osasuna en un campo de Lerín o de Carcastillo o Elizondo le da el presupuesto de un año. Hay que hacer un programa de incorporación al primer equipo de jugadores destacados del Promesas que se vean con proyección. Y hay que hacer partícipes a todos los socios y aficionados de Osasuna en la defensa de la cantera como elementos fundamentales. Perfecto, señor Zabaleta. Ahora vamos a seguir debatiendo porque los 2 minutos ya han pasado. Acaba de mencionar que no contar con la cantera sería un factor contractual para liquidar el contrato.
¿Ustedes consideran que hoy por hoy José Luis Mendilibar está contando la cantera como ustedes, si acceden a la presidencia, cuenta? Yo lo confirmo porque lo veo. Yo suelo ver los partidos de Osasuna Promesas y veo a José Luis Mendilibar, que está ya con su mujer y con su hija y con una libreta y está atento. Hemos visto que este año se ha contado con los jugadores de Osasuna Promesas y en ese sentido nos parece que es muy positivo el trabajo que Mendilibar está haciendo, es decir, entiende nuestra filosofía. No el estilo de Camacho que trajeron anteriormente, que supuso un tapón en la cantera que todavía lo estamos pagando. El no contar con los jugadores de casa, el echar a todos los que estaban en el periodo de formación, ha supuesto un déficit que todavía lo pagamos y seguiremos pagándolo. Sí que es cierto, señor Archanco, que esta temporada han subido unos cuantos jugadores de Osasuna Promesas, incluso también del juvenil al Promesas, como ha ocurrido este año. No cabe duda de que el posicionamiento del entrenador de cara a la cantera del club es fundamental. Yo en la exposición he dicho que el entrenador de Osasuna debe de saber que Osasuna es un club de cantera, pero por filosofía de cantera. Y Mendilibar en ese sentido es un hombre que se compromete y no le da miedo al joven. Y además le pide al joven que se abra, que se atreva. ¿Y cómo permitisteis el estilo de Camacho? Vamos Porque a ver, Camacho fue una desgracia. Yo estoy hablando de mi proyecto y yo no he contratado a Camacho. Y te voy a decir que yo no contrataré a Camacho. Yo sí estoy encantado con Mendilibar. Yo te digo que expongo mi proyecto y que mi proyecto es cantera y filosofía de cantera. Y que José Luis es una persona que en ese sentido está perfectamente asentado porque sabe dónde está, sabe lo que queremos y él sabe lo que también nos puede pedir. Por cierto, no nos pide nada. Eso es lo que es Mendilibar. Y no solamente ve al Promesas, sino yo eso, con el único entrenador que he hablado y veo que conocía también a los juveniles. Pero luego tenemos la cantera. Y la cantera unas veces da más y otras veces da menos. Este año van a subir 4 canteranos al Promesas y ojalá hubieran podido subir 8, pero van a subir 4. ¿Por qué? Pues porque los otros todavía no tienen esas condiciones, no están lo suficientemente preparados. Ander Cantero, Miguel Díaz, Luis Alí, este es un juvenil de segundo año, y sube una persona, un jugador importantísimo. ¿Vais a ceder a Satrústegui trayendo a Nano? Cariñanos, juvenil de primer año. ¿Vais a ceder a Satrústegui trayendo a Nano? Yo te he dejado hablar. Sí, pero ahora es que coges la palabra y no me dejas intervenir. Con el señor Zabaleta... Creo que no te he interrumpido mientras has estado hablando. Señor Zabaleta, ¿a usted le gustan los fichajes de Nano, Sisi y Arribas, que son fichajes que habrá pedido el míster José Luis Mendilibar a Ángel Martín González? ¿Usted los hubiera fichado estando en la presidencia? Yo lo que me planteo es un jugador de 30 años que fichamos del Numancia para cederle al Numancia, como nos están diciendo, a Satrústegui. No puedo participar de esa idea porque me parece que es absolutamente negativa. Nosotros con la cantera tenemos que trabajar para hacer que lleguen al primer equipo. Lo que no sabes es que eso es una operación que se produce con el consentimiento precisamente y conocimiento y con el informe favorable, porque le viene bien al muchacho, del propio José Luis. El propio José Luis, que lo puso en el primer equipo, José Luis Mendilibar, es el que, de acuerdo con Ángel Martín González, consideran, y ayer le saludé al chaval, estaba encantado, que este año le va a progresar mucho más si juega en el Numancia. Y seguirá siendo un jugador a futuro mucho más rentable, pero si se queda este año de suplente no va a hacer nada. El que ha venido a lo mejor puede ser suplente, porque ya viene de otro mundo, pero Satrústegui no puede ser suplente, tiene que jugar, tiene que hacer lo mismo que ha pasado con Oyer Sanjurjo. Si se hubiera quedado aquí, no hubiera sido lo que hoy es cuando ha vuelto. Y José Luis Mendilibar hizo con Oyer Sanjurjo la misma operación. Quiero una cosa que me dejas un momento. Adelante, señor. Porque hay terminologías que... Lo único les pido que para tratar muchos temas, no como antes... puro marketing y que traten solamente de hacer ruido, pero no se obedecen a la realidad. Se dice desidia de Osasuna. Esto es no tener ni idea de cómo se funciona desde Tajonar hacia todos los colegios, el aula rojilla de la Fundación, hacia todos los ayuntamientos, hacia todas las escuelas de fútbol, que se visitan Navarra desde Ochagavía hasta Cortes, que van los jugadores, que van los técnicos, que van los directivos.
no digas desidia de Osasuna porque estás ofendiendo a mucha gente del club que pone muchísimo interés precisamente por atender estos conceptos, de visitar y conocer todas esas escuelas. Por favor, emplea otras palabras, porque si no, pues no estarán a tu favor nunca estas personas a las que luego, además, quieres dirigir. Y le dices que tienen desidia de Osasuna. Desidia a los directivos en absoluto, desidia a ellos en absoluto. Hablas a ojo. Señor Zabaleta, sí. Adelante. La palabra desidia no me la invento yo, me la dicen en Tudela, me la dicen en Elizondo, me la dicen en Sangüesa, me la dicen en Estella, y en todos los casos me hablan de desidia de Osasuna, de falta de conexión entre los técnicos de Tajonar y ellos, y nadie está diciendo que sean los técnicos de Tajonar que lo hacen mal, es el planteamiento del club, ese es el problema de fondo, es decir, lo que se quejan es que Osasuna los ha abandonado por completo, y eso, lo vemos continua y sistemáticamente en el abandono de la cantera y cómo dejamos en manos de otros clubes. Y en este momento son de más de 120 clubes convenidos. Adelante, estaba matizando, ahora prosiga, señor Zabaleta. Es que el tema de fondo, vamos a ver, yo voy a Tudela y me dicen, le hemos ido a ofrecer a Osasuna un proyecto de trabajo con la cantera y Osasuna nos rechaza y claro, van inmediatamente a la Real Sociedad del Athletic de Bilbao, les echan la alfombra roja, llaman a todas las orquestas para recibirlos a todos los sones, encantados de la vida, y sin embargo Osasuna les ha dicho que no. Y en Cantolagua me dicen que aparece de vez en cuando algún ojeador, pero que es como una cosa extraña. Y yo estoy seguro que no son los técnicos de Tajonar los culpables de ese tema, sino una política que ha tendido a abandonar el conjunto de Navarra, a no entender como elemento esencial que Navarra es un planteamiento de Osasuna y que los socios de Osasuna están en todos los sitios. ¿Qué harían ustedes si acceden a la presidencia del Club Atlético Osasuna con esta nueva situación, por ejemplo, que tenemos en la segunda división B, afortunadamente, con 4 equipos? Izarra, Tudelano, Peñaspor y el propio Promesas. Nos quedan 4 minutitos, por favor, directos, porque si no se nos va el tiempo. ¿Qué haría el señor El día del partido del Peñaspor, cuando terminó, fui al presidente y le dije... Estamos 4 equipos en segunda B y es muy importante que cuanto antes, si es posible el lunes, y nosotros estamos a la presidencia, luego será el lunes, que de igual a igual, Tudelano, Izarra, el Peñaspor y Osasuna aunemos esfuerzos para poder ser competitivos los 4 y a la vez, porque en un grupo donde estén los 4 equipos de segunda B, eso refuerza una barbaridad, no solamente el juego nuestro, nuestras posibilidades como equipos, sino también refuerza muchísimo la tercera división y hace además necesario, porque este es el problema, por ejemplo, en mi opinión, y he hablado también con su presidente del Tudelano, porque allí en Tudela debería de haber un equipo juvenil fuerte, básico, que recogiera mucha gente de la Ribera, porque de esa forma la segunda B tiene un donde nutrirse. Y eso, a su vez, y el Tudelano tendrá que tener ese planteamiento con los juveniles, donde tendrá que además ayudarse de jugadores de otras comunidades y posiblemente de otros que a lo mejor Osasuna, por mayor capacidad, pues puede prestar. Me encanta en cualquier caso, ese planteamiento, Miguel, pero has tenido 10 años para haberlo llevado a cabo y yo escucho que se quejan de vosotros en todos los sitios, de vosotros y del planteamiento. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Pues explique qué haría usted si accede a la presidencia, por ejemplo, con esta nueva situación en Segunda División B. Hombre, pues en primer lugar hay que concertar con ellos una nueva situación que se da y nosotros hemos dicho, es decir, no es fundamental que Osasuna Promesas esté en Segunda División, no hay que fichar jugadores de 23 años que los han dejado otros clubes, unas edades que no son competitivas. Un jugador de la cantera de Osasuna le hace daño, no le gusta que le digan esas cosas porque nos escandalizan a todos los aficionados. Es que es una barbaridad decir que no te importa que Osasuna esté. No es un tema fundamental, hay 4 equipos de Navarra. Lo importante es que los chavales de los juveniles y otros los equipos de nuestro entorno, y todos los equipos de nuestro entorno, la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao, el Gijón, el Zaragoza, luchan y pelean por estar en segunda B y nosotros vamos a estar en tercera división
cuando además la tercera división navarra es mucho más pobre futbolísticamente que todas esas comunidades que te he comentado. Nosotros De verdad tenemos que no, en Navarra, Javier, afortunadamente, de verdad que 4 no. clubes El fútbol- en Segunda B. el fútbol que tú- Y lo más que tú importante tienes no es está que muy anticuado. Osasuna B esté en Segunda División B. Lo importante es dar proyección a los chavales de los juveniles y eso La proyección implica de los comprometerse chavales- con la ellos. proyección de los No, chavales a no los es el juveniles, te planteamiento acabo de leer traer 4. jugadores Mira, de 23 años un desechados por chaval otros de primer equipos. año de juvenil en la Sí, tercera no. división, de la calidad de Josécho, no hace absolutamente nada y no va a crecer nada. Este chaval tiene que venir al promesa. Puedo estar de acuerdo contigo en una cosa, ¿por qué no hay más juveniles? ¿O por qué no juegan? Mira, yo porque pretendo... entregáis Navarra a otros no, clubes hombre, no, y por vosotros Dios. no Vamos la a dejar ocupáis. al alegato Claro. final. ¿Me vas a llamar a mí Señor vendedor Chanco, de Navarra? Por favor, estáis señor entregándolo Zabaleta. porque no estáis trabajando de forma No, adecuada sí, y la dejáis para que otros No, la en ocupen. va a tener ahora 2 En minutos si quiere absoluto. para explayarse. Lo En único, en absoluto. esos 2 minutos, sí, también me gustaría que hicieran, aunque sea 15 segundos, una pequeña mención al fútbol femenino, que Osasuna tiene Sí, fútbol femenino. importante. A ver si ustedes en sus candidaturas, después además de las consabidas palabras desafortunadas del presidente saliente de Pachizco, ¿qué visión tienen ustedes con el fútbol femenino para el Club Atlético Osasuna? Si se han replanteado, por ejemplo, con un equipo que tenemos en primera división como es Lagunac, volver a restablecer relaciones como ya hubo en su día hasta hace pocos años. Por mi parte sí, más te diré. Señor Archanco, en este y momento, después señor Zabaleta. En este momento en Osasuna juegan 34 féminas. Nosotros vamos a mantener esta situación del fútbol femenino. Yo no comparto las manifestaciones, son personales y de cada uno. A mí no me gustaron las manifestaciones que hizo Pachi. Nosotros, en el fútbol femenino en Osasuna, se va a dar. Yo te puedo decir que tenemos 18 que juegan en el nacional y en el regional juegan 12. Han llegado 4 nuevas, en total son 34. Y potenciaremos esto porque todo lo que sea fútbol y todo lo que sea tajonar, sea de chicos, sea de chicas, sea de juventud, nosotros lo tenemos que acoger. Y una de las cosas que vamos a hacer precisamente es incorporar las instalaciones, los 3 campos de tierra en hierba artificial, porque cuantas mejor sean nuestras instalaciones, mejor vamos a poder atender a nuestra cantera. En Osasuna, si yo soy presidente, habrá fútbol femenino y ya digo que cuando tengo aquí, no es que me tomara la molestia, me apetecía conocer y tenemos chicas desde los 23 años hasta los 15 y hay niñas, que no se me enfaden, de 13 y de 14 años y incluso hay una de 12 años. Al señor Archanco y a esto le daremos salida. ¿Le gustaría durante su legislatura tener un equipo que se llamara Osasuna en primera división de fútbol? En Osasuna de primera división femenino, ¿por qué no? Yo soy a mí me gusta cuanto más mejor. Y si podemos acceder a que luche en primera división, pues en primera división. Estaremos siempre con el mismo problema. Tendremos más problemas económicos para mantener al equipo femenino en primera división que el que tiene el Athletic Bilbao. Eso es evidente, ¿no? Pero sí. Señor Zabaleta, discúlpeme, señor Archanco, su visión sobre el fútbol femenino y también qué aspira durante su legislatura. Pues igual que el masculino, es decir, que es que no tiene por qué haber ningún tipo de diferencia. Osasuna tiene que apostar por el fútbol femenino porque es una demanda social y en ese sentido tiene que incorporarla en sus instalaciones exactamente igual que el resto de los equipos que tiene Osasuna. Y ya les pediría, nos hemos comido un poquito de tiempo, un último minuto, sobre todo la gente también ahora en sus casas se está hablando mucho del tema de la cantera del Promesas, pero para el primer equipo, ¿cómo ven la situación del primer equipo y por dónde van los tiros? Porque, por ejemplo, el señor Archanco ha dicho que no quiere jugadores florero, que más o menos era lo que el señor Zabaleta dice, que tampoco quiere jugadores que apenas no sumen 8 partidos durante la temporada. Por cierto, que este año, quitando jugadores que no se hayan lesionado, solo Calleja, que ya está fuera, y Anunciata no han llegado a esa cifra. Un minutito a cada uno, ¿vale? Señor Archanco. El Club Atlético Osasuna en este momento tiene un vestuario de grandes profesionales y fenomenales personas. Creo que entregan todo lo que tienen ilusión, tienen ambición, y yo estoy encantado con la plantilla que en este momento tiene el Club Atlético Osasuna. Y estoy encantado también con el criterio direccional que se da desde las incorporaciones a través de cómo las acoge Ángel Martín González. En este momento se han incorporado 2 personas que ya en enero sabíamos que se iban a incorporar.
hay un tercero y posiblemente el sábado haya un cuarto. Un minuto para el señor Zabaleta. Nosotros ya lo hemos dejado claro, es decir, nuestro planteamiento en materia de fichajes es fichar 2 o 3 jugadores destacados cada año y trabajar esencialmente con la cantera como elemento fundamental. Es decir, nosotros no queremos tantos fichajes y además de jugadores en edades muy altas y con escasa proyección. Osasuna tiene que fichar aquellos 2 o 3 elementos que vayan a ser punto de referencia importante, que ya se ha hecho en otras ocasiones y que lo hemos vivido y que no es algo de ahora y que todo el mundo sabe y tiene esas referencias por los casos jugadores pues como Urban, como Koseki, como Robinson, como Milosevic, Pablo García, jugadores fundamentales que dan un pozo y un buen hacer en el equipo y que son referencia importante. Ese tipo de jugador, 2 o 3 cada año, en ese sentido es la orientación adecuada y no tener una plantilla muy amplia que es carísima y que luego juega muy poquito. Y ya para finalizar, en la tercera parte queríamos hablar un poquito de la relación con el socio. Nos tenemos que ir, así que yo les pediría en un último minuto qué mensaje le querrían dar ahora mismo al socio que mañana tendrá su jornada de reflexión y esperemos que vaya a votar a las urnas, si ya no lo ha hecho por correo, que veo que los 2 candidatos han esmerado mucho en conseguir el voto por correo. Un minutito, el último para Javier Zabaleta, que le correspondería el turno posteriormente para Miguel Archanco y despedimos. Nosotros queremos un Osasuna comprometida con toda Navarra, que tiene que llegar a todos los sitios, que tiene que trabajar con todo el osasunismo. Osasuna, afortunadamente, son más de 14.000 socios y además muchos más aficionados. Se trata de trabajar con todos ellos y organizarlos en la dirección de hacer que participen en la vida de Osasuna, que estén organizados en las cabeceras de comarca, de manera que podamos organizar perfectamente el seguimiento de todos los proyectos deportivos que puedan ser los jugadores, infantiles, juveniles, en la óptica y en el interés de Osasuna. Si nosotros organizamos bien todo eso, atenderemos muy bien toda Navarra y conoceremos y estaremos al tanto de todas las realidades y además con un costo bajísimo. Osasuna tiene que hacer una política de movilizar a todo el osasunismo en su propio beneficio, porque eso permitirá que esos clubs que nos están quitando y metiéndose en nuestro lugar no puedan estar, porque nosotros estaremos trabajando mejor que ellos. Y si nosotros en Tajonar demostramos que es el lugar que mejor trabaja, eso permitirá y será la referencia fundamental y todos los chavales querrán venir a Osasuna y a Osasuna Promesas como garantía de que su proyecto deportivo va a triunfar. Muchísimas gracias, señor Zabaleta. Último minuto, Sí. señor Archanco. Tenemos que convencer al socio de Osasuna, y este es nuestro gran caballo de batalla, tenemos que convencerle de que Osasuna es un club de primera división y que Osasuna es un gran club, porque no se lo creen. No se lo creen. Claro. Pero ¿por qué no se lo creen? Claro. ¿Por qué no se lo creen? Porque la proximidad entre el colegio y los campos de Tajonar es tal que el muchacho, bien atendido, por supuesto, no termina de creerse que está en un club de primera división. Y su padre tampoco se cree que está en un club de primera división. Y yo he hablado con muchos padres y me he encontrado con la siguiente sorpresa. Oye, Miguel, es que a mi hijo le han llamado del Villarreal. Ahí va. Pues si está en Osasuna. ¿Qué me quieres decir con este mensaje? ¿Y qué quiere decir el padre con ese mensaje? Ha empezado a valorar la posibilidad de que su hijo se haga profesional. Pero si estás en Osasuna, si estás en la escuela de Osasuna, si lo que estamos tratando es de que la escuela de Osasuna te tenga al niño, a los padres no les vas a poder meter esas teorías que tienes. El mundo del fútbol hoy, por desgracia, está profesionalizado desde los 13 y 14 años. Y los niños de 13 y 14 años tienen representantes. Soy conocedor de eso. Pues señor Archanco, muchísimas gracias. Señor Zabaleta, también muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
toda la suerte del mundo, lo que necesiten de cara al próximo sábado en las urnas y sobre todo pues que los socios decidan. En las pasadas elecciones hubo la mayor participación de la historia, un 52,04%, 6.838 personas votaron de las 13.140 con derecho a voto. Para este sábado están citados a las urnas 12.154. El horario, por cierto, en el Reino de Navarra, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Lo dicho, señor Zabaleta, señor Archanco, toda la suerte del mundo y el sábado conoceremos. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado y siguiendo a través de Navarra Televisión lo que ha sido este proceso electoral, esta campaña que la hemos vivido aquí. Hasta luego.